Imagina un dúo perfectamente sincronizado, cada integrante aportando su propia fuerza, habilidades y amor, creando algo más grande que la suma de sus partes. Así es el matrimonio, una unión poderosa y dinámica que, cuando se construye sobre la base de la unidad, puede superar cualquier desafío y alcanzar metas inimaginables. La unidad en el matrimonio no solo fortalece la relación entre los cónyuges, sino que también establece un ejemplo poderoso para quienes los rodean. A lo largo de la historia, los matrimonios que han trabajado en unidad han demostrado ser pilares de creatividad, enfrentando juntos las tormentas de la vida y emergiendo más fuertes. Esta unidad permite compartir alegrías y triunfos, así como soportar las pruebas y tribulaciones con un espíritu de colaboración y apoyo mutuo. En un mundo donde se celebra a cada persona, a cada individuo, el poder de la unidad en el matrimonio recuerda la belleza de ser dependiente también de los otros y la fuerza que se encuentra en caminar de la mano con alguien a lo largo de la vida. Así, cuando dos personas se unen en matrimonio y trabajan juntos en perfecta armonía, no solo construyen una vida compartida, sino que también crean un legado de amor, respeto y fortaleza que puede inspirar a futuras generaciones. La unidad en el matrimonio es, sin duda, uno de los cimientos más sólidos sobre los cuales se puede edificar una vida llena de propósito y satisfacción. Qué tremendo cuando nosotros, mis estimados hermanos, nos damos cuenta de el propósito que Dios tuvo al hacer la creación. La escritura nos enseña dos relatos diferentes, los cuales ya hemos estudiado en el pasado, en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que parece ser que se repite lo mismo. Sin embargo, revisando desde la lingüística hebrea e incluso en nuestro mismo idioma, en español, leyendo con detenimiento, nos damos cuenta que son dos relatos distintos. Pero en los dos, nosotros encontramos que Dios crea un diseño de un hombre y de una mujer. Y que en el segundo relato, cuando nos está hablando del hombre, nos dice que no es bueno que el hombre esté solo y le hace una ayuda idónea, le hace alguien para que esté a su lado y para que juntos puedan ellos lograr o alcanzar algún tipo de victoria sobre los desafíos que van a enfrentar en la vida. Una de las cosas que me parecen muy interesantes es saber que incluso cuando el hombre, el ser humano, cae por causa del pecado, es un reto que enfrentan ambos para poder salir adelante con la ayuda de Dios. Es decir, que no se puede lograr solo, no se puede lograr individualmente en este sentido del que estoy hablando. Por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que enfrentar solos, como individuos, como la decisión que nosotros tomamos con relación a la salvación, es decir, a aceptar el regalo que Dios nos ha dado. En esta época de este tiempo, mucha gente celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros sabemos que no es en esta fecha. Pero sí debemos de aprovechar para enseñar algunos aspectos muy importantes sobre esto. Y una de las cosas que me llaman la atención es de que Dios usa al hombre y a la mujer. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que en la Escritura, cuando nos está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, viene
y que Él está en el Padre y que el Padre en Él, es decir, que es una unidad, pero nosotros vemos que Dios comisiona a un hombre y a una mujer para cuidar de su hijo. Que Dios pudo haber hecho muchas otras cosas o otras formas de hacer las cosas para que se cumpliera el propósito que Dios tenía con su hijo al venir a este mundo. Sin embargo, usa a un hombre llamado José, usa a una mujer llamada María. Es decir, que a ellos les encomienda el gran trabajo del cuidado, de la instrucción de su hijo que viene a cumplir un propósito a la vida. Si nosotros razonáramos esto, mis estimados hermanos, de una forma humana, nosotros tal vez hasta diríamos, o incluso tal vez hasta los ángeles, ¿no? Que vieran lo que Dios estaba decidiendo hacer, que le dijeran, Dios, no hagas esto. ¿Cómo vas a permitir poner a tu único hijo al cuidado de estos seres humanos? Ahora, sabemos que no era cualquier ser humano porque Dios los había elegido. Pero esto no quiere decir, mis estimados hermanos, que eran perfectos. Esto no quiere decir que ellos, tanto José como María, no tenían fallas, no tenían situaciones emocionales, no tenían cosas que los afectaban en su vida como seres humanos. Claro que sí. Nosotros sabemos que tenían temor del Señor. Nosotros sabemos que ellos amaban a Dios, pero eran humanos, no dejaban de tener fallas, no dejaban de tener situaciones tanto tal vez mentales como emocionales, como de diferente tipo en su vida. Sin embargo, Dios los eligió, Dios los escogió, Dios decidió darles esta comisión de cuidar a su hijo. Esto me enseña algo poderoso, hermano. Con relación a lo que Dios le comisiona tanto al hombre como a la mujer. Nosotros sabemos en la historia de que en el momento que se dio cuenta José que María estaba embarazada, él quiso dejarla. Nosotros nos damos cuenta que pensaba de una forma como cualquier otro hombre pudo haber pensado y la quiso dejar. Sin embargo, la escritura nos narra que le habló un ángel y que le dijo, no la vayas a dejar porque lo que está en ella es engendrado de parte de Dios. Y él obedeció a la palabra, hermano. Entonces, yo puedo ver algo muy interesante a veces en esta época se habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y es bien importante, ¿no? No solo en esta época, en todo momento hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito siempre de la predicación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también me llama la atención de cómo Dios usa a diferentes personas para desarrollar un objetivo, una meta con su hijo. Y creo que tenemos que nosotros también ver esa enseñanza porque nos va a ayudar a nosotros el saber cómo Dios incluye al ser humano, incluye al hombre, incluye a la mujer para tener una tarea dentro del propósito incluso del nacimiento, del crecimiento, de la instrucción de su Hijo sobre la tierra. Y la Escritura nos enseña, mi estimado hermano, en Mateo capítulo 2, versículo 13, cuando nosotros leemos la narrativa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que hubo algunas cosas que acontecieron para poder perjudicar, para poder detener, para poder frenar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y la escritura dice que Dios estaba en continua comunicación, tanto con José, con este hombre, como con María, esta mujer, a quienes Dios había elegido
para que su hijo estuviera sobre esa tierra, es decir, para que ellos cuidaran a su hijo. Ahora, dice la escritura aquí en Mateo 2:13, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Es decir, que nos enseña, hermano, le vuelvo a repetir continuamente, la intervención de Dios en la decisión, hermano, de lo que ellos hacían, porque los estaba guiando hacia lo que ellos tenían que hacer. Es decir, que los cuidaba del peligro o de la amenaza, de parte de ángeles de Dios que Dios enviaba por medio de sueños o de visiones, le avisaba a José. Pero era un hombre y una mujer los que estaban recibiendo esta instrucción para poder cuidar a este pequeño niño, que era el niño que traía un propósito de parte de Dios a este mundo. Y dice que el ángel se le aparece a José y le instruye, levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá y le dice, hasta que yo te diga. Es decir, que no solamente termina aquí la intervención angelical, es decir, la palabra que Dios envía por medio de un ángel, sino que le dice, te voy a seguir dando la instrucción, te voy a seguir diciendo, y nosotros vemos aquí la importancia de la colaboración de Dios hacia el ser humano para que pueda caminar hacia donde es la meta y poder enfrentar los diferentes desafíos para cumplir un propósito. Nosotros podríamos pensar, bueno, ¿por qué va a huir? ¿Por qué va a huir a Egipto? ¿Quién no es el Dios todopoderoso? Que nadie le puede hacer nada, que nadie lo puede dañar, que nadie lo puede lastimar, que nadie puede impedir que se logre el propósito que tiene sobre la tierra. Sin embargo, nosotros vemos que Dios les da diferentes tareas a este hombre y a esta mujer, José y María, para que ellos puedan seguir las instrucciones, seguir la visión, seguir lo que Dios les está indicando para que todo se desarrolle conforme estaba escrito. Y luego dice, hermano, sigue diciendo, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora, nosotros podríamos pensar, ¿por qué Dios toma esta decisión de darle esta comisión a este hombre y a esta mujer? Dios les da una comisión, hermano, tremenda, donde los está guiando, donde no los deja solos, ¿verdad? Sino que a través de ángeles y de sueños y de visiones y de palabras les está indicando lo que tienen que hacer, lo que tienen que desarrollar, porque ciertamente está al cuidado de ellos este niño. Como leía o como decía al principio, Dios utilizó este matrimonio y la unidad que había entre ellos o que debía de haber entre ellos era lo que iba a determinar el éxito que ellos tendrían en esta comisión que Dios les había dado. Porque imagínese, ¿usted cree que no había algún sentimiento negativo de parte de José hacia María? Y de María hacia José, si ella se dio cuenta de que él la quiso abandonar. Pensemos por un momento en el lado humano, en el lado como las mujeres sienten o piensan. Si una mujer, tú que me escuchas en este momento, si tú eres una mujer y tú sabes que hay una persona que está comprometido contigo y de repente te va a dejar sin decirte incluso nada, ¿cómo te sentirías tú? ¿Le reprocharías esa decisión de esa persona? Igual, si tú como hombre me escuchas
y de repente te das cuenta de que la persona con la que tienes un compromiso queda embarazada, pero tú sabes que no es. Es decir, que en el aspecto humano, si nosotros analizamos esas dos situaciones, o sea, el hecho de que José quiso abandonar a María y por otro lado el hecho de que tenía algún tipo de razón. ¿Por qué? Porque María estaba embarazada y él sabía que no era de él porque no habían ellos consumado el matrimonio. Entonces, por un lado y por otro, humanamente, si nosotros lo analizamos, cada uno de ellos pudiera tener algún tipo de sentimiento en contra y pudiera haber un problema tremendo entre ellos de no, incluso de no seguir juntos. Sin embargo, la guianza de Dios fue perfecta. La guianza de Dios, porque José cuando pensó dejarla, el ángel se le aparece y le, momento, José, no te preocupes de esta situación. Ella no te ha sido infiel, no te preocupes por esto que está aconteciendo, porque lo que está en su vientre es algo de Dios. Entonces, por un lado y por otro, nosotros podríamos ver humanamente que pudo haber producido un problema grande entre ellos dos. Sin embargo, no se dejaron llevar por un sentimiento humano, por una reacción baja, sino que pensaron, oraron, pidieron la dirección, vieron que no era algo en lo que ellos podían reaccionar de una forma negativa, sino que en amor unieron fuerzas para poder cumplir el propósito que Dios tenía en este acontecimiento. La escritura nos enseña, hermano amado, que José, él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? No, yo no voy a ser parte de esto, me perdonan, pero en realidad, pues no, escoge a otro señor, sinceramente, no quiero participar de ello y simplemente se hubiera alejado. Igualmente María, imagínese usted que en ese tiempo toda persona que de alguna manera había pecado, eh, los apedreaban. Entonces imagina a esta mujer embarazada y que se levantaron todo tipo de calumnias, todo tipo de difamaciones y que lo que querían de alguna manera también era matar a este niño y que ella pudo haber dicho, ¿sabes qué, señor? No, o sea, escoge a otra mujer porque yo no quiero que me difamen, yo no quiero que hablen en mi contra, yo no quiero que me traigan, como podemos decir en el pueblo, ¿verdad? En ese gran chisme. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a, a enfrentar esas situaciones. ¿Por qué? Porque sabía que había un propósito de Dios, porque sabía que Dios tenía un plan en todo esto y tomó la decisión de aferrarse a eso que Dios quería hacer, a eso que Dios quería desarrollar, porque en su vientre se estaba desarrollando un plan y un propósito de Dios, en el cual fue encomendado de alguna forma a ella para cuidar de él. Y nosotros vemos, hermano, la unidad. ¿Qué es de lo que quiero compartir en este tiempo con usted? El poder de la unidad entre un hombre y una mujer. Estos dos unidos, y me refiero al matrimonio específicamente, donde ellos toman esta visión de parte de Dios, esta comisión de parte de Dios, y a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución y de que querían matar a ese propósito de Dios en ellos, ellos continuaron y siguieron las indicaciones de Dios para saber a dónde ir, saber qué hacer y llegar a la meta y al propósito. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque Dios
le comisiona esto a estos seres humanos. Le vuelvo a comentar, uno podrá decir, Señor, ¿por qué les estás dando esta tarea? Pueden estropear el plan, pueden estropear el propósito, porque los hombres, los seres humanos, somos faltos. Y una de las cosas, hermano, que yo he visto en mi vida, en el tiempo de vida que llevo, es que si algo el enemigo también siempre, siempre, siempre está tratando de hacer, es poner en contra al hombre y a la mujer. Siempre es algo que está tratando de hacer. Y nosotros lo vemos claramente desde el inicio, hermano, de la creación. Recuérdese qué fue lo que pasó en el huerto. ¿Qué fue lo que dijo Adán cuando Dios le dijo que había hecho? Y le dice, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Y esta Javá, la mujer, cuando le preguntan, también le echa culpa a la serpiente. Y pues hay un relajo ahí tremendo que ocurre, ¿verdad? Pero lo tremendo de esto es de que el enemigo eso quiere causar, una división dentro del matrimonio y dentro, no solamente en el matrimonio, sino también de los hombres y las mujeres. Y hay diferentes corrientes que se levantan, ¿verdad? Porque hay un aspecto machista y hay un aspecto feminista en el cual cada uno de los que están en ese tipo de grupos, pues se levantan, ¿verdad? Y dicen, no, es que nosotros los hombres, que somos mejores, y que esto y que el otro, ¿verdad? Y se toman incluso versículos de la Biblia, y es que dice el apóstol Pablo que no fue el hombre el que fue engañado, sino la mujer fue la que fue engañada. Y empiezan, hermano, situaciones terribles en contra uno del otro y ha existido hasta este momento algo tan terrible que hay movimientos mundiales que se levantan uno en contra del otro. ¿Y el enemigo cómo está? Pues feliz de esto. Porque Dios los hizo, Dios los creó a ambos para que estén en unidad. Dios los creó para que juntos puedan desarrollar una tarea y un propósito sobre la tierra. Y esto es obviamente a través del matrimonio. Y no solamente en el matrimonio, o sea, no solamente me estoy refiriendo al ámbito emocional, donde hay una, ¿cómo se puede decir? Una comunión o un pacto entre dos, sino también en el sentido laboral, porque obviamente en una empresa, en un lugar de trabajo, no solamente va a haber hombres, o no va a haber otro lugar donde solamente haya mujeres. Tal vez puedan existir, ¿verdad? Pero siempre va a haber hombres y mujeres colaborando juntos para poder sacar adelante algún tipo de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque a cada uno de ellos Dios les ha dado algo específico, algo especial. A veces el hombre no ve lo que la mujer ve. A veces la mujer no escucha lo que el hombre escucha. Es decir, cada uno se complementa para poder llegar a ser algo poderoso en todos los sentidos. No solamente estoy hablando en el sentido espiritual o emocional, cuando lo que es un matrimonio, lo que es una familia, sino incluso en lo laboral, en los proyectos que se desarrollan, en todo lo que se hace. Siempre hay diferentes perspectivas tanto de un hombre como de una mujer. Y los estudiosos del cerebro, de la mente, de muchas otras cosas, se han dado cuenta de estas características diferentes que definen al hombre o a la mujer. Pero de lo que estamos nosotros seguros es que Dios creó a ambos y los creó para comisionarles diferentes tareas, pero que juntos en unidad pueden alcanzar.
Eso es lo que nosotros vemos en la vida de José y María como un matrimonio que sale adelante para poder alcanzar un propósito que Dios les dio. Ahora la escritura nos sigue diciendo, mi estimado hermano, en Mateo capítulo 2, verso 19, dice, pero después de muerto Herodes, es decir, después de que habían huido a Egipto, se murió ese hombre que quería matar al niño. Dice, he aquí un ángel del Señor apareció otra vez en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño, a su madre, y vino a tierra de Israel. Entonces nosotros vemos continuamente, o sea, ya había pasado varios años y entonces el ángel, es decir, el Señor nunca los deja solos. En un momento preciso, en un momento exacto, en el tiempo señalado, Dios vuelve a hablar y vuelve a dar las indicaciones. Por eso nosotros, mis estimados hermanos, nunca debemos de pensar que si en un lapso de tiempo nosotros no recibimos algún tipo de instrucción, es porque ya el Señor nos dejó. No, es porque todavía no se da el tiempo señalado para darnos una nueva indicación de lo que tenemos que hacer para poder desarrollarlo. En este caso, primero cuando nació el Señor, fue llevado a Egipto porque también había que cumplirse una palabra que ya estaba escrita, pero además, estando en Egipto, le vuelve a hablar el Señor y le dice, ahora sí, toma al niño, toma a su mamá y váyanse a la tierra de Israel. Y la escritura dice, fíjese la mentalidad de José, porque dice en Mateo 2:22, pero oyendo que Arqueleo reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, es decir, su hijo, tuvo temor de ir allá. Es decir, que sí nos muestra que había temores, que sí nos muestra que en algún momento tal vez había algún tipo de intranquilidad o inseguridad. Es decir, que nunca dejaron de ser humanos. Siempre en ellos había alguna situación, pero Dios no los dejaba, siempre les daba la indicación, siempre les avisaba, siempre los guardaba. Y dice, sigue diciendo esta porción de Mateo 2:22, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Es decir, que se les avisó que fueran a la tierra de Israel, pero también fue más específico, porque tenía un temor José de que como seguía en el reino Arquelao, el hijo de Herodes, el que quería matar a nuestro Señor Jesucristo, tuvo temor. Pero el ángel le avisó, mira, ve a este lugar en específico, y se fue a la región de Galilea. Entonces, hermano amado, nosotros vemos cómo el poder que tiene cuando Dios ha unido un hombre y una mujer para cumplir un propósito, sea en el matrimonio o sea, hermano, un proyecto. Y cuando digo un proyecto no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a una unión libre o a otro tipo de relación. No, estoy hablando simplemente de un aspecto del cumplimiento de un propósito. Pueda ser laboral, pueda ser de educación, pueda ser de otra índole, pero que en colaboración se trabaja para alcanzar un propósito. Es decir, que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios, fueron formados por Dios con un propósito de unidad y de alcanzar proyectos en Él. Dios los ha elegido para eso. Ahora, fíjese qué más acontece o qué más podemos nosotros leer de esto. La escritura me dice en Deuteronomio 32:30, dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Nosotros podríamos pensar, bueno, si uno puede perseguir a 1000, pues dos a 2000, ¿verdad? Pero aquí dice que puede hacer huir a 10,000. Es decir, ¿cuánto se multiplica la capacidad o el potencial que tienen dos cuando están unidos? Por eso, mi estimado hermano, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros
en unidad de parte de Dios. Tampoco estoy hablando cualquier tipo de unidad. Estoy hablando de la unidad para el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando nosotros nos unimos para poder cumplir un propósito, un objetivo, una meta de parte de Dios como hombre y mujer, nosotros podemos alcanzar cosas grandes. Pero, como comentaba ya, incluso hay movimientos en este tiempo donde cada uno se cree más que el otro. No, es que nosotros, que las mujeres, que no, que somos más, que los hombres ni hacen nada, es decir, siempre hay una confrontación de ver quién es mejor, quién puede lograr más, quién puede hacer más. Y vivimos en un tipo de mundo donde hay una continua pelea con relación a esto. Y le vuelvo a repetir, el enemigo feliz, porque sabe que hasta que no entienda el ser humano dentro del plan y del propósito de Dios, que es que tanto el hombre como la mujer unidos pueden lograr cosas poderosas, porque ese fue el diseño que Dios dio desde el inicio. Creó hombre y mujer, y cuando formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida, y vio al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo, que siempre Dios en su mente y en su corazón tuvo a un hombre y a una mujer, en este caso o en un aspecto unidos como un matrimonio, para poder cumplir muchos objetivos que juntos, con la base del amor, tomados de las manos, pudieran enfrentar diferentes desafíos y lograr cosas grandes en Dios. Por eso yo te invito, mi estimado hermano, ¿cómo Dios le comisionó esto a José y María? ¿Tenían ellos situaciones adversas? Claro. ¿Dejaron de ser humanos? No. ¿Tenían temores? Los tenían. Sin embargo, Dios les comisionó cuidar a su hijo, cuidar este propósito. Y una de las cosas que nosotros en este tiempo tenemos que entender es que Dios desea esa unidad. Se puede ver en el aspecto matrimonial, se puede ver en el aspecto de objetivos o metas, proyectos, propósitos, pero que siempre nosotros debemos de buscar esa unidad para poder lograr el cumplimiento que Dios tiene con cada uno de nosotros. Espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para ti y que juntos, tú como si eres mujer, si eres hombre, como matrimonio, que puedas alcanzar esos propósitos que Dios tiene para ti. Ahora tú dices, ¿cuáles propósitos? Tal vez como matrimonio. Yo no sé si le has pedido a Dios, Señor, muéstranos como matrimonio. ¿Cuál es la meta, el propósito, la tarea que recibimos? Porque este matrimonio, hermano, hablando de José y María, su proyección fue de que en algún momento esto que Dios les dio, que era su Hijo Jesucristo, que viniera a este nacimiento y al cumplimiento de su propósito de Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, unidos como matrimonio o como hombre y mujer, en cada propósito o como cuerpo de Cristo, fuimos, hermano, puestos para que Cristo llegue a la vida de los demás, que llegue el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los que están necesitando ese mensaje. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.